Bueno, nuestra asociación gremial se llama ACEVECH, Asociación de Eventos de Chile. Une a las empresas que se dedican a hacer eventos de distinto tipo, en general eventos privados, como por ejemplo está uniendo nuestro presidente Carlos Huete, graduaciones, matrimonios, eventos corporativos, galas para el gobierno, etc. Esta industria ha estado extraordinariamente golpeada, pero desde este golpeo pudimos identificar que atendiendo a 20.000 personas entre septiembre y enero no produjimos ningún contagio en un periodo que el país experimentó una tasa de contagio de un 3,5%. Si uno multiplica 20.000 por 3,5, bastante fácil, se obtiene un número que es 700. 700 contagios en eventos sociales con el plan de comunicación del gobierno no hubieran pasado inadvertido para nadie. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mejor que el resto? Y la verdad que encontramos la respuesta en el aire. Nuestros eventos ocurren en espacios extraordinariamente grandes o al aire libre, y eso baja en 20 veces la posibilidad de tener un contagio. En un escenario en que estamos vacunando a la población, el poder controlar la calidad del aire o incrementar la ventilación en espacios cerrados más chicos que los centros de eventos puede dar la clave para poder aperturar todas las áreas económicas. No este sí, este no, este puede 5 personas, este puede 4 personas. Eso no tiene ningún sentido. Yo me pasé con medidores de CO2, ustedes habrán visto videos que me imagino que Horacio les hizo llegar en pequeñas tiendas, en mall, y llegábamos a 1.200 partes por millón, cuando el aire libre 400 partes y habían 2 personas, y en una pista de baile teníamos 550 ppm, o sea, la mitad que en una tienda con 2 personas estaban 100 personas bailando. La verdad es que eso no tiene sentido para el virus le gusta que la gente no piense racionalmente porque así se puede reproducir, pero creo que los seres humanos somos más inteligentes que los virus, por lo menos bastante más complejos. Ahora, es necesario un cambio urgente en cómo comunicarle a la ciudadanía la posibilidad de riesgo real. Me voy a referir a eso con ejemplos muy concretos y muy cercanos, porque si no vamos a llevar a una insurrección colectiva total. Es cuestión de abrir el Mercurio hoy día y mirar la portada. Quisiéramos decirles que de no ocurrir estos dos cambios, es decir, una regulación justa, sin discriminación y un cambio en la política de comunicación del gobierno, es muy probable que haya un desacato colectivo. Y creo interpretar, y por algo estamos acá, que todos los gremios que hemos golpeado, la CPC, la SOFOFA, la multigremial, incluso a Chica, que ya me tocó juntarme con Máximo, que está un poquito ahí como un poco escéptico, como Santo Tomás, igual que Carlos, pero ya está consumidor de CO2 midiendo por todo Chile, ayer se lo lleva a su departamento, ¿no? Bueno, hay un físico muy importante en la historia de la humanidad, que era Albert Einstein, que dijo que para obtener resultados distintos hay que hacer las cosas distintos. Llevamos un año de pandemia y hemos hecho cosas buenas. Yo diría que nadie pudiera decir que se han hecho cosas malas. Está ingresando Claudio Muñoz, otro de nuestros directores, ¿no? Bueno, pues los voy a presentar a los que llegan un poquito más tarde. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Las camas críticas y la vacuna. ¿Qué hemos hecho mal? No entender cómo se contagia esta enfermedad. Nos han dicho que hay 3 formas de contagio: la por aerosol, la por gotas de saliva y la por superficie. En el caso del aerosol, hoy día sabemos que entre el 70 y el 95% del contagio se da por aerosol, y a eso me voy a referir en los próximos minutos. El contacto por gotas que precipitan en pocos segundos, según nos dijo la OMS, serían para partículas mucho más grandes que las que transportan el virus, y está absolutamente o sea, no hay demostración de que esto efectivamente ocurra, y hay mucha evidencia de que esto sí ocurre. Y en el caso de los fomites o el contacto por superficie, hoy día dicen que son culpables del menos del 10% del total, pero la CDC, se los voy a mostrar en un rato, dice que son culpables del 0,01% de los casos. Del total de casos que se catastran en Chile o trazados, solamente se catastra el 40%, y de ese 40%, el 80% ocurre en un hogar. Eso no es una reunión social, se llama cohabitar. Es decir, solamente sabemos que el 32% de los casos ocurre en el hogar, que se pueden dar todas las formas de transmisión, de contacto lejano, cercano, etcétera, y el 68% del contagio ocurre por el aire y no lo podemos trazar y no lo vamos a poder trazar. No les voy a mostrar este video porque entiendo que Carlos ya se los hizo llegar y lo he presentado varias veces, así que me lo voy a saltar, pero va a quedar en la presentación para que ustedes lo vean. Tiene esencialmente la teoría básica de transmisión del virus y algunas medidas en varios lugares. Sí me voy a referir a esto. Cuando yo comparo y le digo a la gente, mire, usted vaya en el metro, no hay ningún problema, vaya a trabajar nomás. Y en cambio en un asado, si usted pone música y llega el Ceremi, la verdad que la probabilidad de contagio acá es altísima, y acá es
extremadamente bajo. Y además este es un evento completamente trazable. Si esto tuviera razón para el virus, uno diría, bueno, sabe que tiene razón, como el virus entra por la oreja, si yo pongo música está bien que me clausuren o que me multen, pero como lamentablemente el virus no se transmite por los oídos, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo sí se transmite el virus? Aquí pongo el ejemplo de un supermercado con 1.300 ppm o partes por millón de CO2 y una casa con 700 ppm. Una casa está con 700 ppm normalmente con una ventana abierta, nada más que eso. Si uno calcula qué significa 1.300 ppm, significa que cada 6 minutos yo estoy respirando 3,5 veces boca a boca con alguna de estas otras personas. Como el virus permanece 3 horas viable en el aire, si pasaron 2.000 personas antes que yo por el supermercado, me puedo ganar la ruleta rusa y respirar esas 35 veces de la hora que voy a estar en el supermercado, boca a boca con alguna de esas personas que eventualmente portan el virus. ¿Voy a saber dónde me contagié? No. Y voy a entrar en el 70% de gente que no sabe. Les quiero mostrar países que han aplicado con éxito estas medidas y países que no han aplicado con éxito las medidas. España ha llevado una campaña de difusión potente del caso de la emisión de CO2, pero muy potente, a toda la ciudadanía. Varias comunidades autónomas de España, me refiero a Zaragoza, Aragón, bueno, hay varias otras que ahora, Galicia, han aplicado el control de CO2 en toda la actividad de turismo. Me refiero a restaurantes, museos, hoteles, etc. Y los casos diarios, miren, 3.700 casos. Francia casi 40.000, Italia 20.000, Alemania 17.000. Si uno va con la población vacunada, o uno dice, bueno, a lo mejor están más vacunados, no, pues España tiene el triple perdón, un tercio de las vacunas que tenemos nosotros y tiene la mitad de los casos con 50 millones de habitantes. Fíjense esto que les voy a mostrar ahora. Este es el tipo de vacuna. Mi marido, embajador de Chile en Emiratos Árabes, siempre que una reunión con los gremios les digo, porque una cuestión básica que ustedes sepan, yo no soy una persona contraria al gobierno, soy señora un embajador, pero sí soy crítica de las cosas que hace mal el gobierno, y esta es una de las cosas que ha hecho muy mal. La vacuna Pfizer tiene una efectividad, hoy día salió justamente para evitar contagio, que es equivalente a 2 dosis más 10 días después de la vacuna de Sinovac y Sinopharm. Eso quiere decir que con una dosis ellos están distanciando o tienen un 60% de probabilidad de no contagiarse. Entonces, claro, si uno analiza Israel y Reino Unido, y estamos todos esperando que los contagios bajen así, no va a pasar lo mismo. Fíjense, Emiratos Árabes, que va mucho más avanzado en la vacunación que Chile con Sinopharm, miren los números que tiene Emiratos. Aquí se los puse. Esto es el caso promedio diario de la semana pasada. Chile, 6.818, Emiratos, que tiene la mitad de la población de Chile, 1.880. Miren la vacuna con primeras dosis y segundas dosis que tiene Emiratos, con el mismo tipo de vacuna que nosotros. Son 19 casos cada 100.000 habitantes, nosotros estamos en 36. Pero en el Reino Unido y en Israel, el número de casos por habitante baja drásticamente. Esto quiere decir que podríamos pasarnos años con estas vacunas, si es que no evolucionan las cepas, con 4.000 casos diarios, porque tenemos el doble de población que esta gente. Entonces, si vamos a seguir que cuántos casos diarios hay, podemos llegar hasta la eternidad, y yo por lo menos no tengo fuerza, no sé si alguno de mis colegas va a aguantar años para que la subsecretaria de Salud Pública se le ocurra que estamos a salvo y nos libere la economía. Les voy a poner otros ejemplos de países que lo han hecho bien. Me refiero aquí a Japón y a Taiwán. Los japoneses en junio del año pasado, observando el crucero que tenían frente a sus costas, establecieron que habían 3 condiciones básicas para que hubiera un contagio por el aire, y lo reconocieron muy tempranamente. Le llamaron las 3C: crowded, closed and close. Y además le dijeron a la gente, mire, cuando usted genera más aerosol, cuando grita, es una actividad muy peligrosa. Entonces, aun cuando usted esté en un parque de diversión, al aire libre, en una montaña rusa, por favor, grite para adentro su corazón, no grite para afuera. En Australia está prohibido cantar en los matrimonios, pero se permiten 300 personas comiendo y bailando solo 25. En España se pide silencio en transporte público y la gente entiende. Fíjense la curva de contagios diarios de Japón y de Australia. Yo no sé cómo borrar esta barra para acá, ahí sí. Y en cambio la de Europa y la de Reino Unido. Nosotros el año 2020 tuvimos 5.000 detenidos en reuniones sociales. 5.000. Ayer hubo en una iglesia 326 catastros de reuniones sociales y tuvimos 1,1 millones de personas contagiadas. Ciertamente no tiene la culpa eso. El problema es que este bicho, que es muy chico, vuela con o sin mascarilla, y tienen un ejemplo de un periodista vapeando vapor, sale el humo para atrás,
y aquí tenemos la eficiencia de las mascarillas habituales, que es de un 2 a un 13% las que venden en la feria y hasta un 38% las de tela. No para nada. Con esto termino la parte antigua, la que ya habíamos presentado, voy a entrar a la parte más dura, pero esto se lo propusimos al gobierno. Si quieren hacer las elecciones, y esto es verdad, si no, no vamos a hacer las elecciones. Si quieren hacer las elecciones, van a tener que salir a decir, oiga, ¿sabe qué más? Vamos a medir la cantidad de CO2 en la sala y reconocer esta cuestión. Porque es la única manera viable, los casos no van a bajar de aquí para allá. Llevamos un mes en cuarentena y no hemos bajado nada de que partimos hasta que llegamos acá. Las cuarentenas, lamentablemente, no nos sirven para que la curva epidémica no siga explotando, pero nos sirven para bajar los casos eficientemente. El control de la calidad de aire sí. Poniendo un medidor de CO2 en cada sala de clase, midiendo menos 700 ppm, poniéndole además a los vocales de mesa una mascarilla N95, que son las más eficientes, vamos a lograr detener bastante la proliferación del virus. Y creo que poner salas de clase para una elección es una medida bastante torpe. ¿Ah? Debería hacerse al aire libre o debería hacerse en un gimnasio o muy bien en un centro de evento. Miren lo que pasa en las comunas rojas respecto a las comunas amarillas, ¿no es cierto? Es claro que las comunas rojas anden más en micro y las amarillas no creo que se laven las manos más o tengan más carrete. Esto lo recogí ayer, salí a la calle, el profesor Brevin me dijo, ¿te has fijado que los buses rojos no tienen ventana? Entonces comparé, esto lo modelé matemáticamente con un modelo que es un poquito más complejo, pero les voy a dar la probabilidad de que una persona en un viaje de bus se contagie. La probabilidad en este tipo de buses es un 20,6% usando mascarilla, con una eficiencia de un 13% que equivale a las que están. En estos buses están diseñados para ir en 151 pasajeros, por lo tanto si hubiera un infectado y el viaje dura 2 horas, tendríamos 31 infectados. Y si el viaje dura 1 hora, 12. Voy ahora al mentado matrimonio en la iglesia de ayer. Con ese volumen de aire que tiene esta iglesia, que lo modelé, la probabilidad de contagio de 12 personas sin mascarilla, aunque hayan 2 o 3 contagiadas, es de un 0%. Voy a repetir, 0%. Esta gente está en la cárcel o detenida, y la gente que estuvo haciendo desmanes ayer no. Ayer Twitter reventó haciendo con este tuitazo, todos somos novios, y los argumentos de la gente eran muy razonables. Quiero decirle que la campaña de difusión que nosotros hemos hecho, Control de CO, la pescaron los medios de prensa masiva, los medios de prensa escrita. Este domingo sale un artículo en el DF+, así que, y la gente está hablando mucho de esto. El cómo se mide CO2, y esta es una buena noticia, se mide simplemente con un aparato barato, que está al alcance de cualquier pyme en Chile, entre 30.000 y 80.000 pesos. Cuando hablamos con FEDETUR, la Helen nos decía, oye, poner fondos Corfo de innovación, que han sido súper mal asignados, y que podríamos tener también para financiar esta pequeña inversión. La realidad de distintos lugares que medimos, en una oficina, con 20 minutos, 3 personas, llegamos a 840 ppm. Yo estuve en una oficina en Nueva Las Condes, 20 minutos con mi abogado y llegué a 1400 ppm. En La Vega, en cambio, habían 4500 personas, aquí 3, aquí 4500, y habían solo 560 ppm, porque La Vega tiene sistemas de ventilación cruzados súper eficientes. No logré encontrar ningún punto en La Vega con más de 580 ppm. Eso es casi como estar al aire libre. Esto fue el Alto Las Condes, y también mismo en el Costanera Center, entre 826 y 833 ppm, estoy diciendo los lugares de circulación más altos posibles. Dentro de las tiendas superamos los 1000. Fíjense, aquí estábamos en un restaurante, en el Tanta, que estaba vacío, había gente en la terraza que está afuera, y el mall estaba a 750 ppm antes, como aquí teníamos una corriente, pequeña corriente de aire, el restaurante estaba a 620 ppm. Al centro tengo una iglesia, después con un funeral de 50 personas. Partimos en menos CO2 que afuera. Voy a repetir, menos CO2 que afuera. 50 personas, 1 hora. Y terminamos después de 1 hora con 505 ppm. Me atrevo a decir que el sacerdote acá era don Sergio Bech, ingeniero civil de la Católica, y le pasé esas mediciones antes que la iglesia recurriera a los tribunales para poder aperturar. No logré encontrar ningún supermercado con menos de 1100 o 1000 ppm. Ninguno, de todos los que recorrí. No recorrí todos los supermercados de Chile, pero ninguno marca menos de 1000 ppm. ¿Es culpa del supermercado del mall o será que nadie le dijo que tenía que ventilar más? Y eso se puede regular simplemente regulando la cantidad de aire. Nuestro profesor estuvo largamente con George y no sé con quién más de acá, pero ¿qué nos dijo? Vamos a identificar el aforo real en base a las condiciones de difusión de CO2 que tienen los recintos. Y lo estamos haciendo en este momento y necesitaríamos, Carlitos, que por favor nos ayudaran con un poquito de plata. Sería estupendo, que nos faltan como 5 palos, así que desde aquí, desde la galería, hago la petición inmediatamente.
porque además el gobierno se lavó las manos. El ministro Palacio dijo, nosotros no ponemos plata para investigación, y el Ministerio de Ciencia dijo, no puedo contravenir los aforos de salud, no quiero problemas, pero tú puedes postular un fondo, y así nos vamos, con ese nivel de irresponsabilidad. Bueno, como el profesor Rey se habrá referido al estudio, voy a pasar un poco rápido por acá, pero los que ya no han apoyado, estoy súper orgullosa. Juan Sutil ha sido un 7, Rafael Palacio, Juan Pablo Suet, el rector el decano de Ingeniería de la Católica, Juan Carlos de la Llera, y bueno, obviamente ACEBET. Recogimos apoyo ahora de Chiga y de FEDETUR. En una etapa 2, podemos, después de medir estos aforos en base a las condiciones de ventilación y publicarlo, podemos medir y desinfectar COVID en el aire con rayos UV de espectro lejano. Esto significa rayos que no penetran la piel de la gente. ¿Para qué sirven? Para los baños públicos, para el bucecito ese, que está todo blindado. Hay varias soluciones para eso. Esto es lo que ya sabemos y esto es lo que no sabemos. Aquí me quiero detener un segundo antes de entrar a picar, como dicen los maestros, en la revista Nature, que él dijo la revista el 25 de marzo que hay 5 razones por las cuales la inmunidad de rebaño no va a llegar. Y quiero reafirmarles eso. Cuando el ex ministro Manelich lo dijo en Tolerancia Cero, salió el escándalo, pero es verdad. ¿Por qué? Primero porque sabemos que nuestras vacunas no van a evitar la propagación del virus. No, los casos graves sí, pero no la propagación. Porque además en todo el mundo están vacunando a distinto tiempo. Porque la inmunidad dura una cierta cantidad de tiempo. Porque las nuevas variantes cambian esa ecuación. Y porque hay una muy alta probabilidad que este virus, al igual que la influenza, se transforme en endémico. La semana pasada salieron artículos en 3 de las revistas más importantes del mundo. Recién me referí a Nature y me referí varias veces más. También en The Lancet, en JAMA y en la British Medical Journal. Y todos publicaron razones súper de peso para entender que hay evidencia suficiente que soporte la transmisión del virus por el aire. Yo me voy a referir ahora exclusivamente a The Lancet. Y les pido la mayor cantidad de atención porque esta parte es más difícil. Y le va a dar tantas claves que espero que después de que escuchen los próximos 20 minutos entiendan cabalmente cómo se transmite este virus. Esta transparencia es del doctor David Fishman de la Universidad de Toronto en una conferencia que con mucho gusto les mando el link, si es que Horacio no lo ha mandado, que ocurre previo al artículo de Lancet. Él es epidemiólogo y él dice, this is a funny virus. O sea, como no sé qué tiene de funny en realidad el virus, pero dice que tiene una transmisión presintomática, que hay mucha heterogeneidad de síntomas, entre personas que no tienen ningún síntoma y personas que tienen muchísimos síntomas, que la dispersión de la propagación va desde pocos individuos que generan un gran número de casos a muchos individuos que casi no generan casos, y vamos a revisar por qué, y que los japoneses habían identificado estas 3 variables que siempre teníamos que cuidar. Miren cómo se dispara una epidemia, cómo se genera una ola. Esto yo lo tuve que ver como 5 veces, traje a mi hijo que tiene mejor inglés que yo y le dije, a ver, explícame esto, y me lo explicó detalladamente. Esta es la trazabilidad que se hizo en los primeros casos de la epidemia en China. Aquí tenemos casos que generan segundos casos prácticamente ninguno. Y estos poquitos casos generaron toda esta ola de contagio, el 10%. ¿Cuándo se produce una ola epidémica? Cuando estos individuos, que el 10% de la población, que llamamos superpropagadores, se infectan. Y hay un superpropagador que se infecta, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y la epidemia explota. ¿Cómo puede suceder eso? Y por eso los epidemiólogos se ponen tan mañosos cuando la gente se mueve, porque en una cierta población, tú tienes un 10% de la población que tiene esa posibilidad. Pero cuando la gente sale, trae consigo el riesgo de otras poblaciones y puede infectar con ese otro riesgo a estos superpropagadores. Por lo tanto, la epidemia no tiene nada que ver con que sea el 18 de septiembre o las elecciones o lo que fuere. Tiene que ver con que si llegan variantes nuevas que sean más contagiosas y cuántos superpropagadores se contagiaron. El profesor decía que era como tirar un motor fuera de borda, que tú lo tiras una vez, 2 veces, 3 veces, a la sexta, ¡pum!, explota. Por eso es tan difícil. Ahora voy a The Lancet. Vamos a revisar estas 10 razones por las cuales el virus se transmite por el aire. Partí con una caricatura porque es más simpático, pero estas son las 7 primeras. Primero, porque todos los eventos superpropagadores no se pueden explicar por transmisión directa, me voy a referir a eso ahora. Porque los contagios ocurren a mucha distancia, también me voy a referir. Porque los presintomáticos o los asintomáticos no generan gotas especiales, no estornudan ni tosen y sin embargo la gente se contagia.
porque ocurren muchos más contagios en el interior que en el exterior. Si fuera por gotas, las gotas precipitan igual adentro que afuera. Sería imposible por gravedad. Porque además hay mucho contagio en hospitales, hemos visto a los médicos morir y enfermar, y ellos usan todas las barreras para las gotas a y por haber. Porque además pudimos aislar virus viable en el aire. Les voy a mostrar experimentos de animales conectados solamente por ductos donde las gotas es imposible que viajen y que un animal enfermo contagie al otro. Finalmente se han encontrado virus en los ductos de ventilación de varios hospitales, los vamos a revisar ahora, porque no hay evidencia que diga que no se genera el contagio por gota y porque lo más probable es que sea por gota. Partamos por la número 1. Este caso es el caso de un coro en Estados Unidos del Sky Valley Choral, Super Spreading Event. Se contagiaron 53 de 61 cantantes. Había uno previamente infectado de espalda al resto. Las gotas no viajan hacia atrás. ¿Por qué se contagiaron 61? Porque lamentablemente ese señor era un super spreader, no porque haya que cerrar la iglesia. 2 de estas personas murieron, 3 dan síntomas al día siguiente y el resto se fueron enfermando a continuación, pero en un periodo de 15 días. Hay un paper que comunica esto, lamentablemente no puse el link acá, pero se los comunico. La gente estaba sin mascarilla y no había ninguna ventilación, estaba todo cerrado. Si hubiera habido ventilación, el riesgo de contagio hubiera bajado 5 veces, es decir, en vez de contagiar a 53 personas, se hubieran contagiado 10. Y si se hubiera reducido a la mitad la duración, el riesgo hubiera reducido a la mitad, es decir, 10. Y si hubieran usado mascarilla, el riesgo hubiera bajado a un 0,3%, con todas las otras medidas antes. Lecciones, entonces. Cerremos la iglesia para siempre, como decía la señora Sister, o Sirte, como sea, porque son riesgosas, o aumentamos la ventilación, y lo que sugieren los epidemiólogos y los científicos es poner este cartel, no alcancé a traducirlo, pero dice en castellano: usted por favor no apague el sistema de aire, porque si lo apaga va a bajar la cantidad de aire que entra afuera y la gente se puede contagiar. Caso 2. El virus se transmite mucho más lejos que 1,5 metros. Aquí tengo un brote de 12 personas total contagiadas, que parte con un vuelo entre Auckland y en New Zealand y no sé qué más. Y en este primer vuelo teníamos que se contagia la persona A, B y C. Ahí está la ubicación en el avión. Evidente que la B estaba a más de 2 metros de la A y la A más de 2 metros de la C. En estos casos se hizo seguimiento genómico, es decir, todo el virus era exactamente el mismo en todas estas personas. Se bajan del vuelo, estos 3 dan PCR positiva. En Australia, todas las personas desde el inicio de la pandemia tienen un aislamiento de 14 días en residencia sanitaria. A los 14 días, el A y el B se fueron para su casa y gracias a Dios no contagiaron a nadie. El C seguía enfermo. Entonces al C lo pasaron a otra pieza. Lamentablemente, para los que estaban en la pieza al lado, que eran el D y el E, ahí entró Philippe, que ya se los comento, el gerente de marketing de Espacio Riesgo. El D más E estaban en piezas contiguas. Bueno, en este caso hubo una apertura de la puerta de la pieza del C de 50 segundos hacia el pasillo, porque salió la persona que le hacía la PCR y se abre a continuación, esto está filmado con cámara, la habitación de los D más E. Ellos nunca tuvieron contacto. Con esa apertura, dado que había más presión de aire en el pasillo que adentro de la pieza, entró el virus y se contagiaron el D y el E. Lamentablemente ese contagio sucede cuando ya se van para su casa, porque sucede tan encima que se van para su casa y en las casas se contagian el resto. El genoma del virus fue el mismo en todos los casos. Y esta cuestión está filmada y el paper se los dejo ahí. Vamos a un segundo caso. Esta es otra iglesia, por eso le gusta tanto a la doctora Sirte. Esta es una iglesia circular cerrada, que tiene posibilidad de tener ventiladores. Sin embargo, en este caso lamentablemente no tenía ventiladores. Aquí tenemos a una persona infectada que cantaba, era un solista que cantaba al lado del piano. Él da síntomas de COVID el día 18 de julio, pero contagió el día 16 y el día 17. El día 16 contagió curiosamente a la gente que estaba más cerca y el día 17 contagió a la gente que estaba más lejos, porque la cantidad de virus va aumentando mucho cuando tú vas a empezar a tener síntomas. Razón número 3. Los asintomáticos no generan gotas, pero sí aerosol. Aquí tengo una persona que está haciendo deporte y estos otros obviamente están generando más gotitas. Lamentablemente para nosotros, entre el 30 y el 60% del contagio lo hacen los asintomáticos en condición presintomática o en el desarrollo de la actividad sintomática. Fíjense en estas curvas que son
el estudio de varios casos, los grises son los sintomáticos, los amarillos son los presintomáticos y estos otros que son como café oscuro son los que hacen la enfermedad pero nunca dan síntomas. Nos enseñaron en ingeniería que la cantidad de casos de la integral bajó la curva. Si uno lo mira a ojo buen cubero, como diría mi padre, solamente el 50% de la gente es culpable, que da síntomas, es culpable del resto de los casos, y estos que no dan ningún síntoma son culpables de todo el resto. Al aire libre, la razón 4, al aire libre el riesgo de contagio baja en 20 veces. Se han encontrado muy pocos casos de propagación al aire libre. Este es el caso de un call center. ¿Qué pasaba en el call center? El call center está en estos edificios presurizados que hoy día tienen que readaptarse a que simplemente asesorizar con menor CO2 las cargas virales, y aquí se enfermaron alrededor en un call center de 120 personas, alrededor de 60. Sin embargo, en este camping, al aire libre, se enfermaron 230 personas. ¿Por qué? Porque cuando uno, aún estando al aire libre, acampa en una carpita chiquitita y se pasa varios días haciendo esa actividad, un solo brote puede generar un montón de contagios. Entonces, al aire libre también ocurre propagación. ¿Y qué nos pasa con los niños hoy día? Que se hacen las fiestas de toque a toque y se quedan, porque a mí me ha tocado, tengo hijos adolescentes, a dormir en las casas. Y ese tipo de contagio ahí se da muy potentemente. Aquí tienen el paper que refuerza este análisis. Y aquí les dejo una tabla para ya les voy a mostrar un video para que se relajen, porque yo sé que esto es denso, pero esto relaciona la cantidad de CO2 que hay al aire libre, entre 360 y 500 partes por millón, con la cantidad de CO2 que hay en interiores, y establece el porcentaje de aire de los otros que yo estoy respirando. Me refería en un ejemplo anterior, pero sí decirles que cuando hay 1600 ppm, yo tengo 30 veces la posibilidad de respirar boca a boca de otra persona en una hora. Y cuando hay 700 ppm, ese riesgo baja en 4 veces. Por eso nos contagiamos menos. Razón número 5. Se ha detectado contagio en personal médico que usa mascarilla, escudo facial y guantes. Miren lo que pasó en este caso. Habían 7 personas de un grupo de 52 que resultaron contagiados médicos. 2 de ellos usaron siempre mascarilla y escudo facial. Los otros simplemente se contagiaron porque había un paciente que dio 2 PCR negativas, salió del modo de aislamiento y lamentablemente lo pusieron en otra pieza con otros 9 pacientes. En la pieza donde estaban con unos de estas túrulas no sé, esos conectores a la nariz, inhalando oxígeno. Bueno, con esa emisión de oxígeno, que es porque este paciente enfermo respiraba y botaba el aire, se contagiaron el 90% de la gente que estaba en esa habitación. Razón número 6. Se ha encontrado virus viable en el aire de habitaciones de enfermos COVID. En este caso se aspiraron partículas, nosotros también vamos a hacer eso, pero normalmente cuando uno aspira partículas encuentra virus desactivado, virus muerto, RNA del virus. En este caso se captaron virus y se llevaron una PCR al laboratorio y estaban viables. Y ahí se determina a 4,8 metros de la persona que estaba atendida durmiendo que efectivamente ocurría el contacto lejano. Ahí tienen el paper. Razón número 7. Se ha detectado virus por PCR en conductos y filtros de sistema de ventilación de un hospital donde solo pueden haber llegado por el aire. Este es el ejemplo que más me gustó, porque como soy ingeniero, era el más fácil de entender. Esta es la planta del edificio y esta es la elevación del edificio. Los pacientes COVID están en la planta baja. Esta planta está superpuesta, ¿no es cierto? Los puntos rojos son todas las habitaciones donde el aire acondicionado llevó en los ductos, con una tórula sacaron y habían virus viables del aire acondicionado. Y en los azules donde no. A medida que subíamos del piso 1 al 2 y al 3, ya a la altura del piso 3, gracias a Dios, estos gallos no echaban el coronavirus a los ductos de aire acondicionado. Sin embargo, en los filtros EPA del aire acondicionado que estaban en el piso 8, por donde salía el aire a la superficie, sí habían y estaban colmatados de virus esos filtros. Razón número 8. Vamos a contagiar a estos 2 hurones. Fíjense, aquí tengo el hurón, infectado, y aquí tengo el hurón que se infectó. El flujo de aire entraba por acá y salía por acá. Y esta cuestión da 4 codos en 90 grados. Por física de partícula elemental, la gota salía imposible que haga ese giro. Por lo tanto, solamente podrían haber llegado aerosoles. Y por aquí salía el aire. Después de una hora de exposición, este hurón se contagió. Quiero que pongan mucha atención, este video dura solamente 2 minutos, pero es tremendamente relevante.
¿por qué se explica esto de que hay casos de no contagio? ¿No? Pues lo que nos dice la OMS y mucha gente es que, bueno, están asumiendo, sin decirlo, que una persona que está infectada siempre está poniendo una gran cantidad de aerosoles infecciosos en el aire, ¿no? Entonces, si uno acepta esto, que esto es verdad, una persona infectada siempre pone muchos aerosoles infecciosos en el aire, entonces, si tú observas casos de no contagio, esto demuestra que la enfermedad no va por el aire, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es erróneo por varias razones, ¿no? Una es, pues esta es la contagiosidad de la COVID según los días, según el contagio, ¿no? Y se ve que hay un pico de contagiosidad justo antes de que empiecen los síntomas y nada más empezar los síntomas. Y que para el momento en que la gente ya está muy enferma en el hospital, pues entonces ya es muy poco contagiosa, ¿no? Entonces, suponer que la gente es igual de contagiosa no, es un periodo corto, ¿no? Hay gente que dice que incluso esto es mediodía y tienes que tener la suerte que la persona esté. Entonces, pero esto no es lo único. Hay un paper todavía más importante de Mao Shengyao, que es un compañero nuestro del grupo de la Universidad de Pekín. Y entonces, estos han medido los virus que salen de las personas directamente. Cogieron a 70 y tantas personas y les vieron cuántos virus salían en su respiración, ¿no? Entonces, lo que vieron es que del 27% de las personas salían virus. De media, 1 millón de virus por hora. Pero variaba un factor de 100. Había gente que salía en 100.000 por hora y había gente que salía en 10 millones por hora, ¿no? Pero del 73% de los infectados con el PCR, con síndrome, no salían virus, ¿no? Y además de la gente que salía virus, no salían todo el tiempo. Les hacían la prueba una vez y sí salían, y se la hacían otra vez y no salían virus. Entonces, esta es la clave de este argumento. Entonces, el hecho de que, lo tengo aquí, el hecho de que a veces no veas transmisión es prueba de que en esa casa donde no se infectaron, esa persona no estaba emitiendo virus, pero no es prueba que la enfermedad no ponga virus en el aire, ¿no? Esta es una cosa clave que lo hemos dicho muchas veces y no hay forma de que lo entiendan, ¿no? Entonces, ¿qué son los casos de superpropagación? Tienes a alguien de los que emiten muchos virus porque está en el tiempo adecuado, porque es de los que emiten virus, no se sabe por qué, y además hay gente que emite muchos más aerosoles que otros, tampoco se sabe muy bien por qué, hay gente que produce más saliva tal vez, y luego una situación pues que tengas la gente encerrada, con el aire compartido, mucho tiempo, sin mascarillas, todas estas cosas, ¿no? Entonces... Bueno, eso resume el por qué es tan difícil y por qué es tan importante cuidar la calidad del aire siempre. No sé si se entendió, me imagino que sí. ¿Por qué se explica esto de que...? Vamos a la 10ª razón. Hay muy pocas pruebas que apoyen el contagio por superficie y por gotas, y de nuevo voy a las revistas más importantes del mundo y a la CDC. La CDC dijo en mayo del año pasado que el virus se transmitía muy mal por superficies, pero la semana pasada dijo que de verdad extremadamente mal. ¿Qué significa? Que el riesgo por contagio de superficie es menor a 1 cada 10.000, es decir, un 0,01%. ¿Ustedes se han fijado la cantidad de recursos económicos que se han gastado los gobiernos en desinfectar y los privados? Y peor de eso, cuando nos dicen que se contagian por gota, me llamó la gente del Banco Vice la semana pasada y me dijeron que tenían muchísimo contagio en las sucursales y querían entender por qué. Una de las razones son estas. Estos paneles generan trampas de CO2 o trampas hacia la ventilación que hacen que la gente se contagie más. Y es un error de la OMS muy fuerte, que lo han empezado a reparar esta semana, sacar una guía de ventilación, pero todavía no hablan de CO2. Finalmente, cuando uno habla de gotas versus aerosoles, dice la gente de la OMS que una diferencia semántica, porque están hablando de lo mismo y que las gotas y los aerosoles son lo mismo, pero aquí se los voy a comparar desde el punto de vista físico. Lo que dicen es que la OMS es que las gotas son de 5 micrones o menos, para que entendamos, un pelo mide 100 micrones. Los físicos dicen que cualquier partícula puede estar suspendida en el aire si mide menos que un pelo. La hemos visto, me imagino, a contraluz, te han visto partículas. Después dicen la OMS que estas partículas caen al suelo en un rango de 1 a 2 metros en 5 segundos, y la verdad, perdón, esas partículas de ese tamaño caen muy rápidamente. Sin embargo, estas partículas de ese tamaño pueden volar cientos de metros. Y luego, bueno, ahí pueden leer ustedes, no quiero leer cada uno de los mitos y los facts. Les traje por último, como Santo Tomás que dijo ver para creer, les voy a mostrar los aerosoles en distintas actividades. Esto se consigue con una cámara infrarroja. Eso es simplemente respirar. Estamos comparando hombres y mujeres.
Ahí está hablando. Recuerden esa cantidad, por favor, de humo. Gritando. Hombres y mujeres generan distinta cantidad. Fíjense cómo sale el aerosol hacia atrás también, ¿eh? Que eso ocurre en la práctica, en la física. Ahí está tosiendo. Y ahora vamos a mirar qué pasa usando mascarillas quirúrgicas. Respirando, simplemente respirando. Eso es un cine. Miren cómo sale hacia atrás el aerosol. Shouting loudly generates lots of aerosols. Es muy importante usar mascarilla. Ahora vamos a mirar en procedimientos quirúrgicos que la OMS declaró que eran solamente esos son los procedimientos que generaban transmisión por aerosol. Fíjense, eso es lo que pasó en los hospitales. Eso se genera continuamente. No hay gotas ahí. Ahí tienen otros procedimientos de ventilación. Perdón. Bueno, ahí ustedes lo pueden analizar un poquito después. Lamentablemente, como esto es una certeza, y yo creo que a esta altura a nadie le queda duda, el día lunes de esta semana, que recién, o sea, esta semana han pasado muchas cosas, la Jimena Aguilera, el grupo de doctores del Consejo Asesor citaron al doctor Brevis a hablar con ellos y le pidieron simplemente medidas, ya no evidencias, porque ellos habían analizado esta evidencia. Nosotros necesitamos certeza jurídica igual que el comercio. Carlos, yo te vi defender al comercio y te felicito. Lamentablemente no he visto que defiendan al turismo de esa manera, ni menos nosotros. Pero nosotros no hemos generado contagio y el comercio lo genera. Y esto es para prevenir esto. ¿Eh? Esto ya está sucediendo, que la gente está protestando y la gente se está rebelando porque las medidas son ridículas y son ineficaces además. La definición de actividad esencial no depende de lo que la subsecretaria de Salud Pública defina, sino de cómo uno vive de eso. Y yo no sé si es más esencial comprarse un lápiz que casarse o graduarse. Y no sé cuánto de eso es postergable. Por eso ayer Twitter reventó. Lo que les acabamos de presentar se aplica a todas las industrias. No hay ninguna industria que no pueda manejarse con esto. Finalmente, y esto es una mala noticia, pero además una buena noticia, es imposible mejorar la trazabilidad. Lo voy a repetir, es imposible. La única manera es aumentar la ventilación como una norma de habitabilidad en cualquier edificio público o privado y medir CO2. Esto tiene que ser transversal a toda la actividad económica sin distinción. No distinguir que usted sí, usted no, este sí y este no. Estas normas ya las están aplicando España y la está aplicando Suiza, la está aplicando Japón, la está usando Australia y les vamos a mandar todas esas normas que ya están bajadas. El senador Quintero me pidió un esbozo, un proyecto de ley. Por otro lado, hablé con Juan Carlos Castro y con Javier Macaya, que también veían una norma administrativa. Ayer la Carola Goich de la Comisión de Salud me mandó un dedito para arriba. Entonces, yo creo que ánimo del Senado y el Congreso hay. Este es el diario de hoy día y el de ayer. Ante toda la evidencia que tenemos, el no reaccionar y cambiar la medida en que estamos generando las cuarentenas, yo creo que solamente puede llevar a un desacato colectivo y sería de verdad una bofetada para los trabajadores de Chile. Lo que estamos viendo el diario de ayer, el de Argentina, el diario de hoy, 36 desórdenes alrededor de la capital. ¿Por qué? Por el tercer retiro. ¿Por qué estamos retirando plata? Porque la gente está encerrada en su casa. Bueno, no los quiero cansar, porque lo que viene después, ustedes ya lo habrán visto en la cámara, básicamente. Quizás me detengo en esto para terminar, y después contarles simplemente cómo está la industria. Pero este es un caso matemático súper simple. Lo que hace es poner 100 personas sin mascarilla, en 4 actividades distintas: restaurante, comedor de un centro evento, la fiesta Cachagua y un centro evento con comedor y pista de baile,
guardar 4 metros cuadrados de distancia en cada uno de los casos, excepto en el famoso departamento de Cachagua, en que había muchos cabros chicos y todos sin distancia. Y duraba 6 horas la actividad. Ahí están los metros cuadrados por persona, pero fíjense cómo varían los metros cúbicos de aire disponible sin renovación. Y la probabilidad de contagio, miren cómo cambia. Y esto es lo que pasó en Cachagua. Tuvimos un 60% de contagio no porque fue una reunión social, es porque el lugar donde se estaba haciendo estaba mal. Y si lo hubieran hecho la misma actividad en la playa, el aire libre, hubieran tenido mucho menos contagio. Y eso lo aplicamos a distintas realidades que ustedes las podrán revisar. Ahí tengo los malls. Estas cantidades que pusimos acá son las cantidades de personas que portaban el virus de manera sintomática, en lo que llaman los epidemiólogos, es como el estado base de Chile, que difieren, pero va a ser entre 2.000 y 3.000 casos diarios. Ahí están los restaurantes, y ahí estamos nosotros. Ahí está la distancia a la que come uno en un evento, en la distancia. Imagínense que este señor tose y le llega el aerosol a esta señora acá. Ya lo vieron recién el aerosol. ¿Cómo esta señora va a saber que la contagió este? Es imposible. En cambio, acá todo el mundo se conoce y podrían parar cualquier contagio. Y esto se empezó a aplicar en España. Esta es la Ferifema, fue el 23 de marzo, 4.500 personas. Se le hizo análisis de antígeno, test de antígeno, no entró nadie que portara el virus, se renovó el aire 3 veces por hora y había desinfección por UV en los baños, se hizo seguimiento epidemiológico, nadie contagiado. Una entrega de premio en Barcelona, 400 personas, y este ejercicio que no ha dado contagio hasta hoy día son 5.000 personas en Barcelona, con mascarillas de alta eficiencia N95, test de antígeno antes, control de calidad de aire y UV. Hasta ahora no se ha publicado ningún contagio. Bueno, finalmente nosotros hemos recibido una persecución tremenda, pero tremenda, que yo les invito por favor, y junto con pedirles plata para el estudio, necesitamos que los gremios grandes nos defiendan. Cámaras ocultas. Ustedes vieron ayer en la televisión cómo llegó la prensa junto con los pacos a detener a los novios. Esta es una demonización y además engañar a la gente, que la gente no es idiota. Yo quiero no decir es culpar, porque yo supongo que el ministro era ignorante de toda esta situación, pero hoy día que conoce la situación, me parece una irresponsabilidad gigantesca que no repare. Nuestros trabajadores no son clandestinos y necesitamos igualdad ante la ley. Esa es la cantidad de empleo, 250.000, destruimos 200.000. Nuestra actividad nueva es C1. El 90% de la gente en Chile que se casa es de clase media y toda la clase vulnerable se gradúa. Y nuestros centros de eventos están a punto de quebrar todos. Si esto nos cambia y seguimos con 25 personas, se van a destruir 1.500 centros de eventos con las inversiones que hay detrás. Entonces le quiero pedir, señor presidente de la Cámara, ¿podemos usar la ciencia y no la intuición para regular los aforos? Eso.